Segunda parte de la clase, y ahora sí nos enfocamos, después de haber pasado una hora delirando sobre la vanguardia, vamos a empezar de vuelta con Freud. A ver, vamos a ver. Entonces, empecemos con algo, empecemos con la parte, digamos, clásica de discutir el porqué de Chuck Moll. Venga, acá. Chuck Moll, dice, ¿por qué Chuck Moll? ¿Qué les parece? Por lo que hablamos en la primera parte de la clase, Chuck Moll, ¿por qué? Silencio, ¿no? ¿Qué se acuerda? Bueno, si era parte de la vanguardia, para él también fue el símbolo de lo que era. Muy bien. De él, de puede ser, pensemos entonces la parte de la vanguardia como solamente la parte de la estética, es decir, en la forma en la que se escribe. Es decir, cuando yo digo, es más, a muchos escritores, como habíamos hablado, no les gusta que les digan si tienen influencia de la vanguardia, porque es problemático. Y yo, como era muy inocente y joven, cuando vino Hellman, yo le pregunto a Hellman en público, era estudiante, él estaba, cualquiera le hace preguntas, estábamos en una conferencia, él estaba haciendo la lectura de poemas en Berkeley, en una de las bibliotecas, y yo le pregunto, ¿preguntas tienen para el poeta? Y yo, ok, era como el tubo de Guille, ¿no? Levanta la mano enseguida, a ver, acá, ¿qué va a preguntar? Le influenció la vanguardia y yo sentí que algo estaba mal. Hice la pregunta equivocada. Y yo no sabía por qué. Pero después con el tiempo, ahora sí sé por qué. Porque era muy controversial. La vanguardia trajo un espacio muy controversial. Entonces, la idea de la vanguardia en fuentes aparecen como en artefactos, como elementos del cuento del que te hacen acordar al otro, ¿no? Por ejemplo, si mostramos esa foto, vieron que mostramos de París, de la película Hugo, uno dice, está la vanguardia ahí, no porque era la idea, sino por la estética. Máquinas, la metrópolis, una clase social un poco pudiente. Hay ejemplos de vanguardia en la cual el discurso no viene de los ricos, digamos, de la clase de poder, pero son casos un poco raros, no son muy comunes, ¿no? Y a veces muchos discuten que ni siquiera son parte de la vanguardia. Por ejemplo, Roberto Arlt en Argentina. Bolaños dice, tiene influencia de la vanguardia, pero es mucho después. Es decir, ¿entienden? Hay elementos de la vanguardia, pero solamente la estética. Pero volviendo a Chuck Moll, si yo estoy en México, ven acá, los mexicanos tomen control de la discusión. Si yo le pongo la palabra Chuck Moll, ¿qué repercusión tendrá? ¿Qué se le ocurre a usted por la cabeza cuando escucha la palabra Chuck Moll? Mayas, lo primero. Muy bien, ¿qué más? Una abdominal tremenda. Una abdominal tremenda. Sí. Chocolate. Bueno, eso ya es asociación libre con la palabra. Lo prehispánico, ¿no? Piénselo, a ver, vamos a entrenarnos un poco más en la idea de cómo entrarle a la estética. Si yo le digo a usted la palabra taquito, ¿sí? ¿Qué piensa? ¿Qué se le viene a la cabeza? La lonchera en Oakland. ¿O qué, no? Un contexto social, un lugar. ¿Qué más? La Ciudad de México. Ciudad de México, ¿qué más? Guadalajara, ¿sí? Pues el taco es tradición, es lo que representa. El taco es cultura, Y usted me tiene que venir a contar, porque yo soy tan ignorante en ese campo. Es como si mi músculo en ese lugar es muy pequeño y usted el suyo es enorme, entonces me muestra cómo lidiar con esa palabra. Sí, el taco es lo esencial en la comida mexicana. Pero más allá de lo esencial, claro, más allá de lo mental, ¿dónde lo sientes? Yo digo acá en el vientre, ¿qué sientes? No, lo sientes primero acá. Ok, ¿no? Es atrás de la lengua. En las papilas gustativas. Es decir, hay algo que esa palabra, un cierto eco que produce, ¿no? Si yo digo nopal, ¿sí? Algo le tiene que venir a la cabeza.
Si no, no habría estética, si no, no habría poema, no habría arte. Si yo le muestro el color rojo y usted piensa colores calientes, sí, esto es arte 1, ¿no? Drawing 1, acá en el departamento de arte, colores. Lo primero, colores calientes, colores fríos. No le hacen hacer los dibujitos, esos circulitos con los colores. Colores fríos. ¿Qué? Azul. Azul, ¿no? Morado. Y si digo colores calientes, Naranja. Rojo. naranja, rojo, amarillo inclusive, ¿no? Fuerte. Pero ¿quién dijo que el rojo es un color caliente? Si uno viene de otra cultura, de otro planeta, de otra realidad, diría usted está re loco. Yo creo que es porque es el color de la sangre humana. Por fuego. Y los humanos somos de sangre caliente, no como los reptiles que son de sangre caliente. Ok. Y cuando dice, por ejemplo, la palabra desierto, ¿qué piensa? Seco. Ok. Caliente. Caliente. Y si yo le digo ese desierto helado, del que hay un ¿no? Hay como un agridulce. Podría ser como un oxímoron. Pero si usted está en la cultura del muy al norte, piensa que el desierto para ellos es helado, es el polo. Pero dice, ¿cómo si estoy estoy caminando sobre agua? Ya, pero es un agua seca. Usted diría, ¿cómo va a haber agua seca? No. Si usted va a un lugar muy frío, va a ver que no hay nada para tomar ahí. ¿Sí? Si tú vas caminando por un lugar totalmente congelado, no puedes pondrías la lengua en el hielo. ¿Qué te pasa? No la sacas más, se te queda pegada. Entonces, para esa cultura, la estética va a pasar por su contexto. Por eso, para otros latinoamericanos, nos es importante venir a los que vienen de esta región, decirle, cuando dice Chocmol, ¿qué dice? Y tú dirías, bueno, dice esto, viene el dios de la lluvia, lo mesoamericano, ¿sí? Lo prehispánico, pero tendrá que haber algo más allí. Y ya entonces es este intento de rabia, profe, porque ¿dónde quedó Chacmol? O sea, ¿qué le hicimos a Chacmol? Que siendo que es un artefacto precolombino, Ajá. y lo pienso en este contexto, entonces me da rabia. ¿Dónde quedó Chacmol? Ajá. ¿Quién es Chacmol ahora? ¿Qué dice la compañera? Sí. Como al escuchar ese nombre es como sorprendente porque es algo muy unfamiliar que debería de ser familiar. Y exactamente para él, para Rigoberto, ¿cómo es que se llama? Filiberto, ya le cambié el nombre, ¿no? Filiberto, el Chocmol le parece algo foráneo, ¿o no? Si leyó el cuento, Un trofeo. claro, cuando arranca el cuento, usted piensa Chocmol, entonces ¿qué me imagina? Y me imagina la película esta de Mel Gibson, ¿no? ¿Cómo que se llama? Tremendo ataque, no, tremenda producción colonial. Diría. Es Apocalipsis. Apocalipto, Apocalipto. ¿no? Sí, Apocalipto, sí. Entonces Apocalipto teníamos que llamarlo a Walter Miñolo, a Homi Baba, que nos ayude, que de repente, ¿cómo lo sentiría? Que viene de repente Mel Gibson y le hace y lo llama Apocalipto, la película, y hay un guerrero prehispánico en la historia, así, ¿no? Y toda esa historia que, güey, tú me estás agarrando algo muy íntimo mío, y lo pones en la pantalla de Hollywood, ¿no? Y lo haces un filme de acción. Y no solo un filme de acción, encima lo hace en un lugar fantástico, con corazones cortados y buenos pedazos de carne, ¿no? Es decir, en este caso, pareciera ser que hay un proyecto aquí, porque usted le dan este cuento, usted va caminando, usted desconfíe, destrúyalo a la obra, piénselo con ojo crítico. Ahora, si la quiere disfrutar, la lee así directamente y disfruta el miedo y todo hasta el final. Se lleva todos esos gustitos, ¿no? Es como ir a comer. Le van sirviendo, le ponen las papas fritas, usted se las come, después come el pedazo de carne, con el bacon, ¿no? Loco, y usted sigue la historia y no lo piensa, disfruta. Pero ¿qué pasa si tú dices, antes de comerlo me pongo a pensar, ¿cuánto tiene de grasa? Ya no te lo pongo. Bueno, la literatura es exactamente, yo vengo a corromperlos aquí. Usted cuando lee esto podría decir, Chocmol, qué lindo, qué exótico, ¿no? Chocmol, wow.
Y de repente empieza a leer, hace poco tiempo Filiberto murió ahogado en Acapulco. ¡Wow! Eso sigue con la historia, ¿no? Esta es la novela de la tarde. Mire lo que dice. Chocmol, como dijimos, prehispánico, el dios de la lluvia, busca imágenes de Chocmol. Yo me voy al fondo de mi casa, donde tengo el pequeño Chocmol que le mostré en el MOOC, ¿no? ¿Qué dice don Chocmol? Estoy tomando mate. Le digo, ¿llueve o no llueve? Y el Chocmol me dice, no creo, me parece que no va a llover. Entonces, ¿no? Esa es mi imaginación del Chocmol. Y de repente empiezo a leer. Hace poco tiempo, wow, qué, ¿no? Narración periodística. Esto es del diario. Hace poco tiempo, Filiberto se llama. Mire cómo se llama. Filiberto murió ahogado en Acapulco. ¿Sí? No murió ahogado en Tijuana. No podría, pobre, en Tijuana, porque no hay mucho mar que digamos. Pero si yo digo murió ahogado, ¿en dónde? Ok. ¿Y dónde es Acapulco? Es el suroeste de la República Mexicana. Muy bien. ¿Y qué representa Acapulco? Acapulco es parte del estado de Guerrero, que era parte donde habitaba la cultura maya, junto con Chiapas, Oaxaca. Ajá. ¿Qué más? Pero en similitud, Acapulco, como todos los lugares lindos de playa, que tienen un contenido y una tradición y una herencia mesoamericana, Ajá. han sido condenados al peor de los destinos, que es como referencia exclusivamente turística, y de hecho ese es el aproximamiento que Fuentes hace en este cuento. Y no solo eso, yo le digo, yo fui a México, mire, ¿sí? ¿Dónde fuiste? A Puerto Vallarta. No fui a México. ¿Sí? ¿Alguien fue a Puerto Vallarta? Sí. ¿Conoce Puerto Vallarta? Sí. Yo he ido a Puerto Vallarta, ¿sí? Había que buscar había una oferta para ir de vacaciones por una semana, tengo mucho dinero, no. ¿Dónde voy? Y vamos a México, qué sé yo. Miro en los catálogos, ¿qué hay? Puerto Vallarta, baja. Usted va a Puerto Vallarta, ¿sí? ¿Y qué? Aparece Doña María con los taquitos. Es puro americano. Te hablan inglés, te venden burritos. Me hablaba en inglés. Y te cobran $1. No, me hablaba en inglés. Y yo le digo, pero si yo no entiendo 2 palabras de inglés, hablame en español. Y como choqueado, así, algo se quedó como bloqueado. ¿Por qué? Porque son espacios turísticos, espacios de clase. Acapulco. En Latinoamérica, en el sur, escuchamos, donde los ricos iban de Sudamérica, donde se iban a un lugar exótico, ¿dónde se iban? Acapulco. Sí, qué exótico. Sí, a México, Acapulco. No pasaba así. No sé si quieres mi generación. De hecho, hay una expresión muy común que mi papá la usa mucho, que dice como Acapulco en la azotea, ¿no? Era el lugar rico. Nosotros también en Sudamérica tenemos Punta del Este, que es una playa en Uruguay. ¿Sí? Usted va a Punta del Este, no hay un solo uruguayo. Por supuesto que hay uruguayos, es un Uruguay. Puro barco Los que están trabajando son uruguayos. pobres los uruguayos trabajando, y claro, no quiere decir que no haya uruguayos ricos, no, por supuesto que hay uruguayos ricos, pero justo en ese lugar es un lugar turístico para the upper class, puro barco brasilero, argentino, ¿no? Los ricos van a Punta del Este. Acapulco es un lugar de upper class, del jet set, ¿no? Si ve a Julio Iglesias, ¿dónde va? Está en Acapulco ahí con su barquito, ¿no? ¿Qué dice, compañera? Sí. Que verano pasado se casó un primo. Mi mamá es de Michoacán, entonces fuimos a Morelia, que es la capital, y mi mamá buscó en el internet por precios de un hotel cerca del centro por donde iba a estar la iglesia y todo, y mis papás eran los padrinos de honor, entonces era un gran thing. Cuando vamos a la recepción, my mom, she checks in or whatever into the hotel, and it's really nice, it looks really colonial, and then the lady's like, oh, it's this much, in pesos, double the price of them what she had seen on the. And then dice, pero oye, yo lo busqué y me dio este precio, and so
la señora was like, oh, I have to talk to my manager, tuvo que honorar el precio que habían puesto en el internet, pero es cuando nos dimos cuenta que a la gente que es de allí, Por supuesto. les cobran hasta más para hacerlo algo exclusivo para los turistas igual, que es como un signature like. Claro, es el lugar de la histórico. clase rica. Acapulco es el Punta del Este. Y interesantemente, O lo era en esas épocas, ¿no? en esa época sobre todo, quizás tenemos unos años más, piense que 20 años más por lo menos, ¿no? En mi época, cuando yo era chico, decían, qué rico, ¿dónde se fueron los ricos? Acapulco. Todos se iban a Acapulco. De Sudamérica se iban a Acapulco. ¿Por qué? Porque hace frío en el sur, y van al norte, ¿sí? y va maravilloso, ¿sí? Entonces era esa, como dices tú, como dices, signature, ¿no? Como, Punta del Este, Miami, ¿sí? A París en la época, no sé. Entonces aquí habla de una inmigración de clase interna, porque Filiberto no viene de Colombia o de España, no es de la alta burguesía de otro país, sino es un poquito clase media, ¿sí? Clase media, un pequeño, digamos, tiene un trabajo un poco, un poquito burocrático, creo que banco, ahora no recuerdo bien, trabajo administrativo. Y se va en qué época. Ya le dice todas las primeras. Hace poco tiempo Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Usted ya entendió todo. Apenas hace una semana. Se le escapó esa Semana Santa, esa semana de feriado. Aunque largo. A ver, sí. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el yogur endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de los Hornos. Exacto, hay un tema de clase. Pero yo más quiero volver a la Semana Santa porque al que no es mexicano tal vez no sepa que es un tema punto y aparte. Para nosotros la Semana Santa, no en lo religioso, sino en la cuestión laboral, tiramos la casa por la ventana para ir a Acapulco, a la playa. Filiberto, ¿no? Llegamos el fin de mes y no tenemos para pagar la renta, pero andamos en Acapulco. Como Filiberto, pobre, que lo echaron, pero él dice, no, yo me voy a ese anonimato de clases, en la cual nadie sabe, y me voy a comer ahí Fuentes, gran escritor, ¿ok? Uno cuando encuentra el lugar para darles duro, les dice, pero cuando encuentra algo sutil y bien hecho, dice, ¿por qué no? Está bien. Él lo han echado de ese trabajo burocrático. ¿Dónde que trabajaba? Entonces en la secretaría de, ¿dónde era que dice? Lo habían echado de aunque despidió de su empleo de la secretaría, en la secretaría, no se sabe bien si es del gobierno hasta ese momento. Es un white collar kind of, es un pequeño, es parte del bourgeois, la bourgeoisie, ¿no? Es un pequeño rico. No, ¿cómo lo llamarían a el barrio, no? Ese es un clásico burócrata. Claro. Del que saca a bailar a Conchita cuando es la Navidad de la oficina. Nosotros le decimos el chetito. Él es del barrio, pero de repente él se va a las 10 de la mañana, voy a trabajar al banco, ¿no? Y va bien vestido. Y todos los muchachos del barrio saludan, ¿no? Yo me voy en el camión colgado. El licenciado. No sabemos el No, es decir, él es un poquito de clase media, pero no, está un poco precario. ¿Y qué hace Filiberto? Se escapa a Acapulco. Pero la sutileza de Fuentes es que nos aclara que él es de una clase media un poco endeble. No es que su padre le da el Jaguar, ¿no? Para que ves, muchacho, vete a Acapulco. No es un playboy. Es un poco un playboy medio endeble, ¿no? Y aparte, profe, creo que, no sé si lo notamos, hay una parte que Fuentes, aparte de que recalca su clase, le ataca porque dice, sustrayendo los fondos de la Secretaría, lo que indica... O sea, es que esa es la herencia cultural del PRI, que está representada. Por eso ustedes nos vienen a enseñar, porque si yo no era de esa cultura, a mí se me pasaba.
Sí, bueno, a lo que me refiero con la herencia cultural del PRI es que Sí. El que se mueve no sale en la foto. el que no tranza no avanza. Exacto. Es como la frase que está soldada en su ADN. ¿Y nos suena familiar esto a nosotros? ¿Nos suena familiar lo que dice? Sí. Claro que sí, Ha somos pasado en primos, todos somos lados. primos. Nosotros tenemos versiones de esto. Otro punto importante. Otro punto importante es que ¿qué va a hacer? ¿Qué va a comer? ¿Dónde se va a quedar primero? En una pensión alemana. Se llama la pensión alemana. No es que es un alemán, sino que le pusieron la pensión a comer el qué. Qué bueno. Shokuo. El chocrú, ¿no? ¿Qué es esto? No tengo idea. No, pero sí son dueños alemanes, ¿no? Porque la- Claro, pero digo, pero ya hay esa, digamos, no es que está en Alemania, no es que están los alemanes trayéndolo, sino que es un alemán que puso este lugar, que es un poco casi Fuentes, perdón, casi Márquez un poquito. Que no se ¿entiendes? quedó, no Hay un por- pequeño humor ahí atrás, que él se queda, y cuando escucho el chiste, cuando dice va a comer ese chocrú, que es una comida alemana, derretido, que es un queso, es como si fuera una fondue, si mal no recuerdo, es como poner cosas en queso. Dice, mire qué bueno, dice a la pensión alemana a comer el chocrut endulzado, y como yo no hablo el idioma este, lo digo en criollo, ¿sí? Endulzado por los sudores de la cocina tropical. Es decir, esa comida no es una comida de esa región. Es como si yo le doy en Navidad, a nosotros nos pasa en el sur, en la Navidad comemos turrón. ¿Qué es el turrón? ¿Saben lo que es el turrón? ¿No es dulce? Yo soy Es como un Una dulce especie duro. de dulce. Es como dulce de leche, ¿no? Pero Puede ser, también se hace con masa de almendras. el helado de turrón es delicioso. O comemos nueces, por ejemplo, nueces. Como mazapán. Como un mazapán. Pero eso es comida de invierno. En Sudamérica, en Navidad, haces, no sé, 120 grados. No, 120 grados, pero hace mucho calor. En la sombra. Es el julio de aquí. ¿Sí? En la Navidad nuestra, en el sur, allá en el sur, muy al sur. ¿Sí? En la Navidad está haciendo 90 degrees Fahrenheit. ¿Sí? Y nosotros estamos comiendo turrón con nueces, estamos locos. ¿Por qué hacemos eso? Porque es una tradición europea. Se fueron a Europa y siguen comiendo la misma comida. ¿Por qué? Porque mi abuelo allá en Europa, en Italia, no sé, en España, algún alemán, algún ruso, algún húngaro, ¿qué comían? Navidad, pura nueces, hacía un frío barbo, está nevando afuera. Y entonces el viejo, ¿qué hizo? Se fue al fin del mundo, ¿sí? A trabajar, se quedó ahí y empezó la Navidad, ¿y qué come? Lo mismo. Hoy en día yo sigo diciendo, si no hay Navidad, tengo que comer ensalada de fruta. En la Navidad aquí, ¿sí? Cuando es Navidad aquí, bueno, no tiene que ser cristiano, puede ser de otra religión, en la fiesta de usted, ¿no? A fin de año, ¿sí? ¿Qué come? ¿Qué comida típica hay? Tamales, ¿sí? El famoso tamal, ¿sí? Tacos de Yo le tengo que poner una ensalada de fruta. ¿Por qué? Porque en Sudamérica comemos ensalada de fruta. Porque es caliente. Hace un calor terrible, es el julio de aquí. Ya sería como raro que no se olvide eso lo que están Porque yo lo traigo a mi casa por esa tradición. En mi casa, no es que los argentinos con la bandera afuera, sino que toda la Navidad yo necesito ver la ensalada de fruta. ¿Por qué? Porque me hace acordar a la casa de mi madre, a mis primos, a la familia. Todo el mundo hacía ensalada de fruta y le ponen moscato. Es un vino dulce, ¿sí? Terrible botella de moscato con dolor de fruta. cabeza. No, es buenísimo esa noche. El tercer día fermenta eso, imagínense. Otra que margarita. Y los chicos lo comen. Y claro, imaginen con el calor, a la tarde se come una taza de eso y está que va volando por el aire, ¿no? Porque el alcohol que tiene eso es espectacular. Porque fermentó la fruta. ¿Sí? Hay moscato aquí muy raro. Es muy difícil encontrar moscato. Tiene Pero que ir sí hay. hay lugares, Trader Joe's, y tiene que pedir el moscato oscuro, lo llaman. Porque el moscato que te dan aquí es un ejemplo. Y entonces yo, ¿por qué hago eso? Porque me hace acordar a la casa de mi madre, mi padre. Lo mismo pasaba con esas tradiciones. Lo gracioso es que en este caso,
Estos alemanes traen esta comida al trópico. ¿Y qué hace Filiberto? Se va a comer esa comida europea. Entonces ahí hay todo un chiste. Lo que diríamos en la literatura, hay un guiño. Como si yo te hago, tú sabes, me estoy burlando, hay un chiste, hay un segundo mensaje. Filiberto quiere ser un poquito fino. ¿Y qué hace? Se va al alemán, dice, ahí nadie me conoce. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue en ese párrafo? O en la primera parte. Este es un error muy típico. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién es el narrador en esta historia? Pareciera que fuera un amigo de él. Es un amigo, no es Filiberto. ¿Es Él se Filiberto? murió. No. No, Filiberto no. ¿Saben cuántos trabajos me han entregado? Dice, Filiberto cuenta que no, Filiberto no es el narrador. ¿Filiberto quién es? El amigo del narrador. ¿Aparece el nombre? No. ¿Seguro? No, Filiberto es un muerto. Sí. Filiberto es el que muere. Pero ¿cómo sabemos todo esto? Déjenme apagar la... Porque el narrador está leyendo el diario de Filiberto. Y hay pasajes donde específicamente dice que voy a continuar leyendo a Filiberto y cambia de primera a tercera persona. Exactamente, porque él va contando la historia a través de lo que lee de quién. De Filiberto. Del diario de Filiberto. Entonces ahí aparece otro punto interesante. Espero que estoy apagando esto para que no siga siendo Sí, ruido. ahí se me hizo interesante que el amigo de Filiberto pasa a ser uno cuando lee uno el diario. Entonces hay otra historia aquí, ¿no? Hay dos historias. La historia del narrador que se va a Acapulco a buscar a quién, a Filiberto. El cuerpo de Filiberto. Claro, a buscar el cuerpo de Filiberto, que ha muerto en la Semana Santa. Inclusive he leído, ustedes busquen en internet muchísimos artículos sobre esto. Es una obra muy, muy rica para criticar, no para criticarla, digamos, diciendo que es fea, sino la crítica literaria, para hacer crítica, en la cual dice que él muere en Semana Santa. Sí. Pero porque muere ahogado, ¿a manos de quién? Pareciera ser que ¿quién lo mató? Chuckmore. Entonces ahí aparece ¿qué? La colisión entre dos culturas. Esta es una obra muy, muy mexicana. ¿Sí? Filiberto toma el tema de la nación, como Cortázar habla de la patria cuando habla en Casa Tomada. Filiberto trae el tema de la cultura, de la nación, en este cuento con elementos que son relacionados con esto. Es decir, no es que directamente habla de la esencia mexicana, sino la habla en contexto. Entonces, porque él muere, ¿qué día? ¿Qué día muere? Me acaba de decir, ¿qué día muere? ¿Y qué fecha? Semana Santa. Semana Santa, ¿no? Para la cultura mexicana es importante Semana Santa, por lo que nos cuenta acá Guille, evidentemente sí. Pero al mismo tiempo hay una precultura a la católica o cristiana que es que... Imagina qué interesante que venga un antropólogo de otro planeta y le pregunte, ¿cuál es la comida típica de Navidad? ¿Y usted qué dice? Me acaba de decir, mis amigos cuando es Navidad todo el mundo come tamales, ¿sí o no? ¿Firmaron todos? Sí. Sí. En Navidad comemos tamales. Y los tamales son algo prehispánico. Es decir, que son pre-iglesia. Usted que siempre piense América, sobre todo en lugares como muy fuertes, como en Perú, por ejemplo, donde se encuentran dos imperios, en México, en Guatemala, ¿sí? La idea de colisión de dos culturas es muy evidente lo que pertenece a la cultura prehispánica y la cultura poshispánica, es decir, antes de que vengan los españoles. Y el tamal es una comida prehispánica. Y es curioso cuando te lo comes, por ejemplo, cuando vas de chiquito con tu familia a la iglesia y te comes un tamal afuera de la iglesia, es como... ¿Usted le parece algo normal? ¿Le parece algo regular, algo normal? Porque eso es lo que usted es. Usted es la colisión de esas dos culturas. Entonces va a la iglesia y después se come el tamal. A ver. Sí. O tal vez porque ahora que pasó Easter,
y los orígenes de lo que significa Easter antes de cualquier religión católica o cristiana que domina lo que el conocimiento que tenemos ahora de lo que es Easter con una deidad de fertility, de lo que trae la primavera. So, tal vez también Chokmore es representando un como respeto a él, el todopoderoso, el poder del agua, personificado en un character. Y entonces como que al escaparse Filiberto, he kind of gets like smacked down, literalmente. Exacto. Por una ola, o dice que se ahoga. Entonces es como esta temporada de renacimiento, de fertilidad, de agua, es como lleva otro significado para Filiberto, pero no sé qué. Muy bien, exactamente, por eso es que él muere ahogado. El agua representa, Chokmol está relacionado con el agua, está relacionado con el agua de la lluvia. Pero claro, también se podría encontrar algo para argumentar ahí, que la idea del agua es la fertilidad, pero en este caso Chokmol trae la muerte. Es más, teóricamente, si sacrificamos a Chokmol, entonces traemos la muerte para que venga el agua, lo que es toda una idea preverbal, es como si fuera algo de la naturaleza, ¿no? Algo que nosotros tenemos en lo arquetípico, en the archetypes, como en You, sí. Me voy a brincar unos cuantos. A ver. Por cierto, el narrador es Pepe, ¿verdad? Parece ser muy bien, hay extra credit acá. ¿Dónde está? Muéstranos dónde está Pepe. Página 63, segundo párrafo. Porque es larguito este cuento. Sí. Usted pensaba que le iba a terminar en 2 horas. Pero es precisamente ahí donde. Si nos puede decir dónde. Siento, dime, página 63. ¿cómo empieza el párrafo? Es Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil. A ver, espera que. A ver que. Ahí. Pepe conocía mi afición también, dice. Pero es un párrafo antes del que quiero hablar. Pepe, aparte de su pasión, pues muy bien. Ese párrafo es el que a mí me dio una patada allá abajo. Porque llega a un punto, y ese es algo que le critiqué a Fuentes, que no lo sé expresar, pero voy a leer lo siguiente. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría. Y aquí es donde quiero enfatizar. Que si yo no fuera mexicano, no adoraría a Cristo. Y no, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adorar a un Dios muerto, hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial o a toda tu vida? Ahí es donde como que... ¿Por qué? No sé, es que como que no sé si Fuentes está burlando de lo que fue nuestra historia ahí. Bueno, no, él lo está diciendo primero, eso es una buena técnica de cómo poner un narrador. El narrador es Pepe, ¿no? Muy bien, ya sabemos quién es el narrador. El narrador es esta persona que va a buscar el cuerpo de Filiberto. Pero de repente el narrador es Filiberto. ¿Por qué? Porque él está leyendo el trabajo de Filiberto que habla del narrador. Porque es una técnica estupenda. Él no puede poner un tercer narrador. Quizás quisiera poner un tercer narrador que es omnisciente, que no sabemos quién es que está contando la historia, no quiere hacer eso. Entonces hace que entre los dos narradores uno se lea al otro. Entonces implica como si hubiera una voz de una tercera persona que no existe. Porque son ellos dos los que hablan uno al otro. ¿Esa técnica cómo se llama? No sé, digo, es una técnica que vemos aquí, no sé si tiene un nombre, pero es como en el teatro. Ok, muy bien. Y de repente te dice, ¿tú crees en Dios porque eres mexicano? ¿Por qué? Porque nos invadieron los españoles. No es que es algo específico, podría haber dicho, tú crees en Cristo porque eres peruano, tú crees en Cristo porque eres romano, qué sé yo, porque llegó la iglesia e impuso. Si hubiera nacido, no sé, en Bagdad quizás serías musulmán. Es decir, eso es lo que está diciendo. Pero hace algo más aún loco, que dice, te dan a este Dios hecho un coágulo. Es decir, es una voz popular, es un discurso así, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo si dice que es un coágulo?
Está todo golpeado, muerto, herido. Sacrificado. Sí. Una ofrenda lo pone como sujeto. Dígalo fuerte, venga, de vuelta. Es como que lo pone de un sujeto, pues está herido y no es la definición de un dios o algo por ser. Es más humano que... Y es muy prehispánico también. Sí. Ahí hay otro, a mí me parece que atrás hay otro discurso, que es el discurso del sacrificio Exacto. que se le hace a Chocmol. Suena familiar para el católico. ¿Por qué? Porque es la misma idea, es la ofrenda del Cristo crucificado. Ahí creo que Fuentes empieza a pensar sobre la cultura mexicana. Este trabajo no es una historia, es un experimento o una discusión sobre algo que es muy de la cultura mexicana, por eso lo traigo a la clase, ¿no? Para ver que no solo es la historia, estas historias son historias que hablan de cultura, que hablan de país. Yo pienso también que es como un tema tabú, porque removerle eso a alguien, hacerle pensar eso a alguien que siempre ha tomado la religión que tienen, porque así es, y siempre ha sido y así será, Ajá. es como que cuestiona Por eso. supuesto, ese es el intelectual escéptico, ¿no? El hasta ateo. Pero es que Sartre. Ahí, bueno, y nos queremos meter o no. por ejemplo, bueno, ya es demasiado tarde. Ya está, sonamos. Yo sostengo que hay dos Méxicos y hay dos Latinoaméricas. No, la Latinoamérica que le sigue el juego a la religión y a los poderes políticos y a los poderes económicos. Por otra parte está la Latinoamérica resistente. Pero aquí, por ejemplo, o sea, usted estaba mencionando las similitudes que había entre el Chacmol y la cruz. O sea, las dos representaban castigo, las dos representaban Es más, para ayudarlo a Abdul en esa dirección. Ok, ya que fuimos para el lado oscuro, nos vamos todos hasta el final del agujero, ¿no? Del rabbit hole. Let's go to the end. Tú te lo comes a Cristo. exacto. Y te Sí, lo claro, juro. dentro ¿Eh? de la misa. Mira, yo vengo no somos católicos. Somos católicos por, no sé, 40 generaciones de católicos, ¿ok? No, yo no vengo a hablar de catolicismo como algo, no. Es más como cultural. Nunca lo pensamos eso, ¿ok? Yo iba al seminario, iba a ser cura. Yo tengo amigos que en Pascua me mandan un email, felices Pascua por el Cristo resucitado, ¿sí? ¿Okay? Porque, claro, por supuesto, yo entiendo perfectamente eso es de donde yo vengo, pero tú te comes a Cristo. Cuando te levantan la hostia, tú lo comes y te toman la sangre de Jesús, ¿sí? En la iglesia. Eso es lo que hacemos nosotros. Es el cuerpo de Dios. Ok, claro, es el misterio, ¿no? Si tú lo ves desde la religión, para hablarlo desde la religión, si alguien quiere hablar de la religión, y no estamos hablando de religión, ¿ok? Cuidado, es muy importante para mí que cuando entramos en este campo, no estamos hablando de lo que uno cree. Eso es aparte, hay que respetarlo, tú tienes el derecho. Ahora estamos hablando desde un punto de vista literario. Como decía este profesor de Berkeley que traduce la Biblia antigua hebrea, dice, yo no soy creyente, yo estudio la literatura. Y tú te comes el cuerpo de Cristo, ¿ok? Es literario, pero también es cultural, porque yo siento que antes de que llegara la Iglesia Católica, en Mesoamérica también se vivían imperios. Claro, por supuesto. Tú te lo comías al otro en algún contexto, en la historia, y no importa si es histórico o no, no importa si es real o no, es lo que nos queda a nosotros en la historia. Nosotros no estamos en Mesoamérica, estamos aquí, ¿ok? No hay un imperio inca esperando a España, es otra cosa ahora. Lo que estoy diciendo es que ahora en nuestra imaginación la idea de comérselo al otro pareciera ser que Fuentes está diciendo, ven que esa religión no era muy foránea a nosotros, ¿sí? No era muy foránea a lo prehispánico. Cuando vinieron a mostrar lo que hacían, dirían que es muy similar a lo que nosotros creemos.
Entonces ahí es donde puede darse uno cuenta, pues, profe, de lo vanguardista que es el discurso, por lo que comentaba antes. Que la vanguardia es ir en contra del sistema y cuestionarlo. Claro, aparecen elementos desde ese punto de vista, sí se podría decir, pero hay otro tema. Mire, cuando yo le digo, nosotros, si yo le digo a usted, miren qué doloroso que fue ese impacto, esa colisión entre dos culturas, todavía sigue la vibración, porque sigue en ustedes, en la raza de ustedes, acá, sigue flotando. Hoy en día, ahora, aquí, en California, ¿sí? En la cultura mexicana todavía sigue vibrando esa colisión. Es como si hubo una explosión, ¿no? ¡Boom! Y hay mucha vibración. Y la vibración se termina, no, tarda un tiempo, ¿no? Y siguen las olitas dando vuelta. Y después de 500 años todavía sigue esa vibración. ¿Sí? De la idea que si yo le digo, yo soy mexicano, ¿sí? ¿Qué eres tú? Si hay esos dos grupos, si tú dices, por ejemplo, a veces uno escucha el discurso decir, yo soy lo prehispánico, España nos violó a nosotros. Un ejemplo, yo estoy usando palabras. Otros van a decir, no, yo me represento con este otro grupo. Pero si tu padre, y esto es muy doloroso, muy fuerte, eso es lo que se está metiendo Fuentes. Si tu padre violó a tu madre, por ejemplo, ¿no? Imaginando con el discurso de la Malinche, ¿no? Eso, Manchín, discursos, la gente piensa, y yo con mucho cariño, porque estoy en la casa de mi primo, ¿sí? ¿Entiendes? Yo te cuido a tu casa, tu papá está en la casa de tu... Yo soy tu primo, me dejan que hable, pero cuidado, soy el primo, yo no soy tu hermano. Yo entiendo lo que estoy diciendo. Pero si tu madre, España, violó a tu madre, imaginando esa idea, tu padre es España. No, violó mi madre. Eso se escucha en otros discursos. Se escuchan en muchos grupos raciales oprimidos que dicen, yo tengo una mezcla porque alguien violó a una mujer nuestra. Y terrible. Sí, claro, qué peor ejemplo que ese, ¿no? Pero si eso hubiera pasado, también tu padre es el otro, ¿entiendes? ¿Qué haces con eso? Tú puedes asociarte con tu madre. Es decir, mira, mi madre la ha violado él, pero el que la violó es tu padre, tú tienes la mitad del otro. ¿Entiendes? Es una imagen brutal, es una imagen irreconciliable. Es la lucha entre las dos culturas, es la colisión entre las dos culturas. Pero uno tiene lo que uno quiere tener. Yo creo que Fuentes se mete un poco con esto, porque le dice, tu Cristo es las palabras que usa, por eso es lo que te duele. Sí. Tu Cristo es un coágulo. ¿Qué es un coágulo? Sangre cuando se está haciendo sólida. Es una bola de sangre, eso es lo que está diciendo. ¿Entiendes? Eso es lo que es tu Dios, es una bola de sangre, eso es lo que dice. Es brutal, y él parece ser que él dice, con eso yo me voy a meter. ¿Qué de última fue una tragedia? Pero el que viene de afuera dice, ya, fue una tragedia, pero tú mira lo que eres ahora tú eres esa cultura, tú eres el producto de esas dos culturas. También hay un lado positivo de eso. Nació una tercera cultura. Cuando dicen la raza, veo que hablan de la raza aquí. Es que hay como una raza mexicana. ¿Entiendes? Ese mestizaje, ese mestizo, esa colisión de dos razas, hizo una raza nueva. Esta palabra no existe en inglés, mestizo, ¿no? Sí que existe. No, como en ese contexto, no sé si existe. ¿Cómo se llama? ¿En el censo? No. No había esa opción. No, bueno, pero hay tantas cosas que no hay. Si dicen mezcla, imagínese a alguien que su padre, tiene un amiguito, mi hija, que su padre es japonés, su madre alemana. Imagínate ese chico. ¡Wow! ¿Dónde pone? Su madre es alemana, eran alemanes de Alemania y su padre es japonés. ¿Es posible? Por supuesto que es posible, está lleno de familias así. ¿Okay? ¿Y ese chico dónde va a poner? Es otro tipo encima del mestizo. Imagínate, claro, es decir, no hay lugar para esa
Quizás trayendo eso es que no es posible ese lugar intermedio. Bon germánico. Con germánico, imagínate. Es posible que no podemos conciliar ese espacio intermedio. Quizás todo este discurso, lo que estamos hablando aquí, lo que dice aquí, es que no podemos aguantar ese espacio intermedio entre dos cosas. Imagínate si su papá es mexicano y tu mamá es americana, ¿sí? Entonces, ¿tú qué eres? Imagina, y eso es muy fácil porque acá está lleno de gente así. Pero imagínate lugares donde tu papá es palestino y tu mamá es israelita. No me va a decir que no hay gente así. Por supuesto que hay gente así. Quizá ellos deberían venir a reconciliar. ¿Sí? Imagínate cuando había guerras, por ejemplo, en mi país, entre Inglaterra y Argentina, imagínate toda la cantidad de gente que eran medios ingleses, medios argentinos, está lleno. ¿Qué haría ese muchacho en el medio? ¿Cómo sufriría entre los dos grupos? Es como si tu mamá y tu papá se están agarrando a tiros. O tus dos mamás se están agarrando a tiros, o tus dos papás se están agarrando a tiros, o lo como quieras llamarlo. Padre. Sus padres o sus madres, ¿sí? Como dice él, hablan de Dios, y mi mujer le dice ella. Ese es un ejemplo similar con el género. Padre, te pido. ¿Y por qué no le dices madre, te pido? Si es tan grande, debe ser madre también. ¿Entiende? Eso, como yo le estoy mostrando, la tensión, el struggle, como dice Baba, en este caso es evidentemente una lucha, una tensión en la raza. Encima, expandido en la cultura. En la raza, expandido en la religión. Quizás eso es lo que Fuente quiere de nosotros, no sé. Pero evidentemente está metiendo el dedo en la llaga. Fuente se mete con algo muy en nuestros primos aquí, en Mesoamérica. Es muy íntimo. Vamos a ir terminando. Y hoy terminamos a la hora que deberíamos terminar siempre. Vamos a tratar de terminar Chocmol. Chocmol es bastante larguito, pero no es que sea muy largo para leer, porque esto lo tendría que poder leer en una hora, sino que es muy largo para leer, para volver y pensarlo en cada párrafo. Entonces lo que quiero hacer para la semana que viene, vamos a terminar con Chocmol, y voy a traer también un poco de poesía que quisiera leer, que probablemente, déjenmelo pensar, yo se lo mando por email qué poemas quiero leer, ¿ok? No se olviden de firmar antes de irse. ¿Otra vez? No se olviden de firmar si no firmó. Oh, ok. Ok.